Hola corazones misioneros, bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, Felipe López Mojica, un joven de 23 años que aunque con su corta edad ha tenido un gran recorrido misionero, muchas experiencias y vivencias que hoy ha querido venir a contarnos. Vamos a conocerlo. Felipe, bienvenido a Corazón Misionero, un llamado a servir. Jacqueline, muchas gracias por la invitación. Que esta invitación, que este testimonio sea también de provecho para todos los que nos están viendo, para que se animen a decirle sí al Señor, para ir a misionar a todos aquellos lugares donde el Señor nos llama. Llegó el momento de la oración. Vamos a poner esta entrevista en manos de la Santísima Virgen María. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Sic ut erat in principio, et nun, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. In Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, Felipe, quiero empezar esta charla preguntándole que nos cuente un poco cómo fue su primera etapa, su niñez, ese entorno familiar, escolar, en esa época de niño en su vida. Bueno, yo nací en Villavicencio Meta. De pronto muchos de los que nos ven piensan que uno como misionero, como laico, como servidor, viene o sale de una familia rezandera, donde, mejor dicho, nos levantamos y es con la camándula en la mano. Exactamente. Pero no, mi familia, aunque católica de título, no era muy practicante en ese entonces. Era solo ir a misa de vez en cuando, matrimonios, exequias, bautizos, etc. Ese llamado que el Señor me hace es hasta raro, porque lo hace a través de una hermana mía, la mayor. Era la más peleona en la casa, donde era en ese tiempo la que era la más grosera, bueno, etc. Y el Señor a través de ella un día me dice, bueno, vamos a la iglesia, me dice mi hermana. Y yo me quedo como que, ¿ve? Sí. Tenía más o menos como 5 o 6 años. El entorno familiar, pues yo vengo de una familia compuesta, lo que se llama, donde no conocí a mi papá. Soy el menor de 4 hermanos, el mayor está desaparecido. Esta sigue mi hermana, la siguiente también, y ya vengo yo. Pues entonces siempre pues es compuesta porque pues está mi abuelita, mis tíos, mis primos en la casa familiar. Ese por la parte del entorno. Volviendo al llamado, pues fue cuando mi hermana un domingo me dice, vamos a la iglesia. Usted tiene que aprender a conocer de Dios para que cambie. Pues en ese entonces, como todo niño, uno era berrinchudo, por cualquier cosa le hacía pataleta a mi mamá, le tiraba la maleta y no quería ir al colegio, me metía debajo de la cama, etc. Fue muy bonito y fue muy bonita esa primera Eucaristía que viví porque fue con mi hermana, la que nunca me esperaba que me dijera eso. O sea, yo esperaba de ella todo menos eso. Así es el Señor, usa el que menos pensamos. Exacto, sí señora. Y el entorno del colegio, pues ya como empecé a recibir esa formación, mi primera parroquia fue la parroquia San Benito, con los misioneros monfortianos. Pues el entorno cuando ya inicié el colegio ya era un entorno algo más ameno, algo más que lo hacía porque me nacía ir y porque pues también muchas veces tocaba, pero ya no era con esa actitud de rebeldía, sino ya era más voluntariamente, como ya lo he repetido, porque pues los padres monfortianos nos inculcaron eso, el respeto a los padres, el honrar a padre y madre, el hacer caso, bueno, todas aquellas cosas y tanto que le agradezco a ellos, y también que me inculcaron desde muy pequeño el amor a la misión. Ellos por excelencia misioneros que van a todas aquellos lugares donde ni el gobierno ni el Estado entra. Entonces pues ellos siempre nos llevaban a misión, a campamentos juveniles. Cuando estábamos niños era la infancia misionera. Entonces, pues, ahí empecé ese caminar desde muy pequeño en la iglesia, en Dios. Felipe, veo que su llamado pues, fue a muy temprana edad, ¿no? También sabemos que tiene 23 años actualmente y pues que el recorrido ha sido muy apresurado y desde muy niño.
quiero que nos cuentes, a partir de esa invitación de su hermana, que lo llevó a la iglesia, ¿qué pasó? ¿Hubo un llamado particular del Señor, un encuentro con Él? ¿O cómo siguió ese proceso ya para empezar a servir o a misionar? ¿Cómo fue? Bueno, cabe resaltar que nunca había pisado un templo. Entonces, ese impacto de uno de pequeño al ver al sacerdote y sobre todo esas vestiduras sacerdotales fue lo que más me llamó la atención. Yo no le dije nada a mi hermana y cerca a mi casa todavía vive una señora y ella vio que yo fui a la parroquia. En la noche me fue a buscar a la casa y me dijo, ¿está interesado en ser servidor del altar? Y yo, ¿qué es eso? No sabía. Me explicó un poco y me dijo, nos vemos los sábados, vamos para la parroquia. Y yo todo feliz, esperé que llegara el sábado a las 2 de la tarde. Y un compañero que estudiaba conmigo también, ya pertenecía al grupo de servidores del altar. Entonces fue, me recogió y nos fuimos. Entonces así empezó. Empecé como servidor del altar. Un proceso de 1 año de preparación donde aprendí qué era servir en el altar, cuáles eran nuestras funciones, cuáles eran las vestiduras sacerdotales, los vasos sagrados, pues, etcétera. Todo lo que se utiliza para los ritos dentro de la misa y fuera de la misa. Después de eso, el caminar dentro de la misma parroquia San Benito, yo siempre lo he comparado como cuando uno va a una empresa y va escalando. Entonces, pues yo digo que yo inicié, y lo comparo y cuando lo digo la gente se ríe, yo inicié como una persona de los servicios generales, sirviendo en el altar. Ya después que cumplí mi mayoría de edad, llegó un sacerdote de la República Democrática del Congo, el padre Constantino Atalipa Tubengulo. Entonces, él ve el compromiso en mí y me dice, usted va a ser el nuevo coordinador del grupo de servidores del altar. Bueno, yo emocionado, pero pues a la vez con miedo, porque era una nueva tarea que me encomendaba el Señor, pues que también merecía de todo, pues mi respeto, pero también mi preparación para ir a enseñarle a mis demás compañeros. Entonces con el padre hicimos un trabajo de preparación, primero como coordinador en mí, para luego yo ir a replicar esa misma formación que recibía a mis compañeros, a mis hermanos servidores del altar. Entonces era ese proceso, servidores del altar, infancia misionera, grupo prejuvenil y grupo juvenil. Entonces al hacer parte de ese grupo juvenil, la formación pues ya era mayor, ya entrábamos a ver más parte del padre de la espiritualidad de los monfortianos, que es San Luis María de Montfort. Me interesé más por esa vida de él, su llamado al sacerdocio, cómo él teniendo tantos lujos, una familia acomodada en ese tiempo, pues dejó todo para seguir al Señor, para irse a pie hasta Roma. Fui leyendo los libros, el libro de la espiritualidad monfortiana, el libro de oro, uno que se conoce mucho que es El secreto de María. Bueno, y entre otros muchos libros. A los 11 años ya iba a cumplir los 12, pasé al grupo prejuvenil. Y allí me reciben con una gran noticia. Nos vamos para campamento, nos vamos para Medellín. Empezamos a hacer empanadas, a hacer rifas, a hacer una u otra cosa para reunir los fondos para que todos pudiéramos participar. Y pues ese encuentro, era un encuentro, un campamento de jóvenes monfortianos. De todas las provincias donde había presencia monfortiana, pues acudían a Medellín para ese campamento. Fue una experiencia muy bonita, donde compartí con los que iban de mi parroquia, que ya eran, decía yo, los pensionados, porque ya tenían 30 años, y hacia abajo también, que eran los coordinadores, y hacia abajo, 20, 18, el menor era yo. Y como lo pueden estar por ahí observando en las fotos, se ve en el Parque de las Gordas de Botero, se ve la inocencia todavía en mí. Y la diferencia, de las edades, sí señora. Y pues el culminar de este campamento fue muy hermoso, porque también fue fortalecer más ese llamado a la misión que el Señor ya había empezado a hacer desde muchos años atrás y fortalecerlo. Esa misión de Medellín, que fue la primera que marca como un camino que viene, ¿no?, de muchas misiones, de mucho servicio, ¿fue como un tipo congreso o hicieron alguna brigada, una misión como tal de ir a visitar necesitados o niños huérfanos o diferentes comunidades, digamos, vulnerables? ¿O cómo fue esa misión? Esa misión fue más de preparación, como un desierto, de nosotros encontrarnos con el Señor a través de su palabra, de la Eucaristía, tanto así que la primera Eucaristía que se celebró, se fue la luz, bueno, donde nos tocó a todos tener una esperma prendida, donde, y nunca lo voy a olvidar, al finalizar la Eucaristía,
el provincial de los monfortianos en ese entonces, dijo, bueno muchachos, vamos a ver qué tan fuertes espiritualmente son ustedes. Les dijo, abran las manos, y en las manos nos depositaba la esperma, y uno no, o sea, caliente. Y le decía, ofrézcale al Señor ese dolor, para que a través de ese dolor iniciemos nosotros nuestra preparación y el servicio que vamos a prestar. Entonces fueron 3 días, donde 2 de ellos fue la preparación dentro de la finca donde estábamos, y ya después salimos también a una vereda que había cerca. Pues nosotros habíamos llevado ropa, allá se había recogido mercado, y también era más para nosotros perder el miedo, ir al encuentro del hermano y llevarle una palabra escogida previamente de las Sagradas Escrituras, donde nosotros expresáramos al hermano el amor de Dios a través de esa cita bíblica. A partir de ahí, pues vinieron muchas actividades, muchas misiones. Cuéntenos cuáles han sido más significativas, porque han sido demasiadas, tengo un material muy grande de todo el recorrido. Cuéntenos experiencias de ahí, qué lo bueno de una, qué lo bueno de otra, porque digamos fue como importante en su vida en este recorrido. Más o menos a la edad de 12, 13 años, donde tuve el contacto con la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Villavicencio, donde nos hacían la invitación a nosotros como jóvenes pertenecientes a los grupos juveniles de las parroquias a ir a misión, verdaderamente ya afrontar nosotros la misión. Entonces mi primera misión fue en San Carlos de Guaroa, en la parroquia de San Carlos Borromeo. Tuve que ir con un compañero que pertenecía a EFETA. ¿Un grupo? Sí, un grupo. Y allá pues llevamos la misión, fue una misión de Navidad donde colaboramos al Padre en lo que podíamos, íbamos a visitar con los jóvenes las comunidades. También era más de preparar también a los muchachos que estaban recién empezando ese grupo juvenil, fortalecerlo. Pues esa primera impacta porque es la que marca el inicio de esa rienda suelta que el Señor me ha dado en misión. Después pues seguí sirviendo en las parroquias, ya más o menos como a los 14 años, pues viene una situación donde no me obliga, sino donde yo mismo me aparto. Pues es cuando trasladan al padre Constantino, también trasladan al vicario que estaba en ese entonces en la parroquia, y yo entro pues como en una soledad, me siento solo porque no entendía, desorientado. No sabía verdaderamente que yo seguía al Señor, no seguíamos hombres, o no seguimos hombres. Entonces yo decido apartarme ahí un poco. Sucedieron muchas cosas donde pues yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero no era así, donde pude haber hecho mucho daño a muchas personas porque no estaba en Dios, no tenía yo esa relación con Dios muy bien, y donde pues se hicieron muchas cosas que dentro de la arquidiócesis pues fue fuerte. Entonces ya para el retomar, el Señor me pone en el camino a un santo sacerdote. ¿Cuánto duró ese tiempo como de desierto, como de año limbo, y medio, 2 años. De limbo, digámoslo así? ¿Dónde se encontró? Con allá, ¿no? Dificultades. Sí, con usted mismo, con la realidad, con dificultades, como que se le desmoronó como algo que tenía de convicción, y era como un replanteamiento, ¿no? Como esto. ¿Cuánto le duró ese tiempo? Más exactamente sí fueron 2 años. Fue más 10º y 11. Entonces ya me dediqué más propiamente. También un poco crucial. Sí. Entonces me dediqué al estudio. Eso sí, siempre fui muy bueno para el estudio. Y ya terminando el 11 fue donde me planteé yo, bueno, yo voy a seguir en esto, porque pues ya varios sacerdotes habían hablado conmigo, me habían hecho caer en cuenta pues que estaba en un mal actuar. Y fue donde el Señor me pone en el camino a un santo sacerdote, como lo decía antes, que es el padre Carlos Gordillo, que en paz descanse, murió en pandemia por COVID con su señora madre. Y es donde por medio de él, el Señor se sirve de instrumento para meterme en una cacheta. Sí, me dijo, bueno, o se arregla o se arregla. Entonces, por medio de la confesión, de los consejos, el padre era uno de que él sabía que yo era muy movido en el tema de misión. Él me cargaba para allí, me cargaba para allá, pero siempre, cada día que terminaba, el Señor colocaba las palabras ideales en su boca para hacer que desde mis ojos saliera un río de lágrimas, pero que cada acto que yo hacía nuevamente me reconciliaba con Dios. Creo que ese paso lo hizo como conocer al Señor verdaderamente, como tener esa relación con Él, independiente, ¿no? Privada, personal,
Y fue ahí, pienso yo, en lo que le escucho, como ya los pasos de fe firme, ¿no? Como una fe ya madurada, más consciente, ¿no? Como enamorada del Señor, como comprendiendo realmente cuál era la verdadera misión, porque sin enamorarse del Señor no hay misión. Qué hermoso eso, Felipe, porque no fue un tiempo perdido ese desierto, no. Ese apartado. Ahorita que reviso y preciso cuando te enviaba el material, el volver a buscar las fotos y el recordar todo eso, pues es bueno porque le recuerda a uno qué fue y cómo el Señor lo ha cambiado y cómo uno está ahora actualmente con el Señor y esa relación. Más bien pienso que fue un momento donde el Señor, como el alfarero, me tomó esa greda y me fue formando. Ya de ahí inician, yo lo denomino, las misiones fuertes, las que el Señor se ha valido de mí como instrumento para traer a muchas personas nuevamente a Él. Yo tuve varias misiones con la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa. Después tuve otra misión con la Orden de Agustinos Recoletos, que es otra rama. Y fueron misiones donde me impactaban a mí espiritualmente en mi vida, donde me dejaban algo para adaptarlo a mi vida, pero también donde yo dejaba muchos amigos. Entonces fue allí donde el Señor se valió para llevarme a esas misiones fuertes de mi vida hasta el momento. Como ya sabían mis amigos, mis compañeros, a los que habíamos asistido a esas comunidades, de mi devoción o de mi entrega a la misión que me gusta, me llamaban. Entonces, Felipe, que en mi parroquia en tal lado el padre necesita un misionero. ¿Está desocupado? Yo sí, pues no estoy haciendo nada. Véngase, lo esperamos dentro de 2 días. Alista, maleta, mamá, hasta luego. Y fue cuando el Señor me lleva a esa primera misión fuerte, donde mi mamá, pues también con un poco de susto no me quería dejar ir, donde mi familia estaba asustada porque fue en Ocaña, norte de Santander, en la parte del Catatumbo, una zona muy golpeada por la guerra. Pues yo le dije a mi mamá, lo único que usted puede hacer es encomendarme a la Virgen. Yo siempre he sido muy devoto a la Virgen de Guadalupe y pues a través de las manos de la Virgen a Dios, y que sean ellos los que me protejan. Me voy para ese corregimiento que se llama Honduras La Motilona. Fueron en bus 23 horas, un día esperando para que me recogieran. De ahí... ¿Con quién iba, Felipe? ¿Un grupo o iba...? Solo. Llego a Ocaña, que fueron 23 horas en bus, y de ahí a la parroquia eran 5 horas en carro. Y de la parroquia donde yo iba a misionar eran 4 horas en moto. La gente misma me contó cuando yo llegué allá, nosotros pensamos que usted iba a llegar a dormir, o nosotros pensamos que usted se iba a llegar a encerrar. Pero no, yo llegué, descargué la maleta, era un pasillo lleno de habitaciones, botas en todas las puertas. Pero pues no había caído en cuenta que era porque también eran campesinos. ¿Esa vivienda la buscó usted o se la No, el padre ya, todo? Sacerdote de allá de la parroquia, me buscó la vivienda, el hospedaje, mejor dicho, la alimentación. ¿Por cuánto tiempo iba? Fueron más o menos 8 o 9 días que estuve allí, pero fue una misión hermosa. Cuando dejé la maleta, bueno, después de ese susto, llegan en un carro y me dicen, no, nos tiene que acompañar media hora más adelante del pueblo, tiene que hablar con el jefe. Yo me fui rezando un Padre Nuestro, una Ave María y pues colocando todo en manos de Dios. También como un mes antes tuve que haber enviado mi hoja de vida prácticamente, y ellos aprobaban si puede venir o no. Mire, ese carro y esa moto están a su disposición con el muchacho para que usted visite todos los lugares que hay aquí alrededor, pueda hacer una buena misión. Miedo yo no tenía porque yo todo se lo había encomendado al Señor en el Santísimo. Yo sabía que él iba a hacer su obra, pero sí era la expectativa de qué iba a pasar después. ¿Le tenían una comunidad, digamos, específica a la que iba a visitar o era libre la misión? O sea, la comunidad que yo tenía que atender era el corregimiento de Honduras La Motilona, pero era un corregimiento que es como alargado. Un caserío. O sea, se dividía en varios caseríos. El central donde yo estaba, donde estaba el puesto de salud, no había templo, donde prácticamente era como la zona urbana de ese corregimiento. Pero también habían caseríos indígenas, otras personas que vivían más lejos que tocaba ir como a visitar. Veredas, como apartaditas. Apartadas, sí señora. Me doy un recorrido por el pueblo. No es un pueblo de su mayoría católico, sino que habían 2 templos protestantes, 2 pastores. Ya empecé a hablar con la gente católica, que contados y mal contados, eran 15 personas que eran solo católicos. Más o menos como de 400 personas que conformaban todo el corregimiento. Y ellos estaban haciendo su presencia con sus templos y como trayendo todas las personas. Que cuando yo
yo llegué ya había un pesebre, ya estaba el arbolito, los mismos católicos pues ya habían comprado unas luces, se habían organizado con la Junta de Acción Comunal y estaban decorando. Entonces yo dije, bueno, ya en esa parte es algo católico. Sí, o sea, sí, ya hay donde reunirnos, claro, congregarnos, así no hubiese templo. Empecé, caminé y me daba cuenta cómo era que me miraban incluso hasta mal, que pues no les gustaba la presencia de alguien que fuera a llevar la fe católica. Los 3-4 primeros días de esa misión fue complicado, porque pues eran solo 15 católicos y entre esos 15 solo habían 7 niños con los cuales trabajé esos primeros días. Al cuarto día, cuando yo estaba en la celebración de la novena, llegaron los 2 pastores y que querían debatir conmigo y que yo estaba errado. Bueno, entonces yo les dije, bueno, con mucho respeto, yo los atiendo cuando termine con los niños y las personas la novena, pero tengan muy presente que yo con ustedes no voy a pelear mi fe. Hablamos, se compartió la palabra, pues muchas cosas cerradas de parte de ellos, pero pues incluso una señora me contaba, es que yo soy católica y tenía su altar en la casa, pero cuando vienen los pastores yo escondo la Virgen y recibo la palabra porque no hay nadie más quien me la traiga. Yo trataba de entender todas esas situaciones. El pastor llegó y me dijo, bueno, es que yo le voy a proponer algo y no sé si usted es capaz. Lo voy a invitar a almorzar a mi casa. Me dijo, listo, lo espero mañana. Y me fui al mediodía a almorzar. Eso era una mesa larguísima, más grande que la última cena. Recuerda también ese... O sea, el pasaje del Señor donde él va a almorzar con publicanos con o Saqueo. con... Sí. En la casa de Saqueo. O sea, como que le está pasando paso a paso o le pasó paso a paso lo que el Señor... Sí. Es bíblico esa misión. Y me senté en el centro de la mesa. Hablamos, una de esas comunidades protestantes que hay allá se denominan los Jesús Solo, porque solo se bautizan en el nombre de Jesús. Se compartió nuevamente la palabra. Ya después yo interrumpí y yo les dije, bueno, olvídense que yo soy misionero. Les estoy hablando desde mi humanidad. Y perdónenme las expresiones de ustedes también. Me parece algo muy tonto que usted como pastor y usted como pastor, usted en la entrada y usted en la salida del pueblo se estén predicando uno en contra del otro. Ese no es el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Y le dije, no, es un tiempo de amor, de paz, de familia, de compartir, de la unión. Les dije, lo que yo les pido, prediquen. No se les va a prohibir que prediquen la verdad. Y desen un abrazo y prométanse que no van a volver a difamar el uno del otro en sus iglesias. Después de eso se levantó el pastor de la entrada de la iglesia. Bueno, usted como es el misionero, yo le voy a prestar el sonido de mi templo, porque lo he visto que todo le toca a capela. Pastor, muchas gracias, sí, se lo acepto. Y el otro le dijo, y mañana mi esposa y mi hija le van a ir a ayudar con los niños. Bueno, pero que no era... No, obvio no. Yo le dije, pero obvio yo ya tengo una metodología, tengo unos temas. Sí. Me dijo, no, tranquilo. En eso no hay problema. Cuando el otro día el Señor hizo su obra. De 7 niños que manejé los 4 primeros días, que incluso ahí en las fotos se ven, empecé a manejar 55 niños, donde la obra con esos niños y con la comunidad fue muy bonita, donde el Señor tocó corazones. En ese poquitico tiempo, pues el Padre me había pedido preparar también para bautizo, 9 bautizos para el 25 de diciembre. Yo hice el contacto con el Padre a 2 parejas que se querían casar, pues el proceso era diferente. El Padre muy contento cuando volvió después. Cuando ya el Padre fue, traiga a Felipe la maleta que nos vamos. Entonces, la comunidad, ¿para dónde se lo lleva, Padre? No, déjelo aquí. Nosotros después se lo mandamos. Yo ya también me entró el mío. Yo, no, Padre, llévame. Me dijo, no, yo lo necesito en la parroquia porque estoy solo. En la parroquia la celebración de la misa de Navidad era... perdón, el 25, no el 24, no el 25. Era a las 10 de la noche. Era Navidad ya. Sí. Entonces llegamos a las 8. Se nota mi inexperiencia en misión. Solo llevé un par de zapatos mojados, llenos de barro, hasta más no poder. ¿Qué me tocó hacer? El Padre, mijito, vaya, cómprese un buzo, un pantalón y mire si encuentra zapatos. Porque como calzo 43. Listo, recorrí allá el pueblito donde estaba la parroquia, encontré camisa, pero no encontré zapatos. Como faltaban 45 minutos para la misa, puse los zapatos detrás de la nevera y con esos, hágale, mijito. La misa, muy bonita. De todas las misiones, es la más impactante. Sí. Hagamos aquí un alto pequeñito y cuéntenos un poquito las dificultades más extremas. Pues ya nos contó un poco pues lo de la seguridad, el temor, porque en realidad no le pasó nada, pero ¿qué otras cosas cree que fue duras? Bueno, los zapatos mojados, yo ya sé de eso, pero de lo no tan bueno, de lo no tan bonito. Bueno, o lo digo yo, o nosotros como misioneros, o todos los creyentes como general, siempre pensamos que en todos los lugares donde dice Iglesia Católica ya hay un templo. Y fue mi primera realidad con la que me estrellé. No había un lugar donde la gente se pudiera reunir, no había templo. La otra parte, como ya les conté, pues la actitud de las personas hacia con uno, como si uno fuera un bicho raro. Lo otro, cuando acabé la misión, fue cuando me di cuenta que ese trabajo de cosas insignificantes que uno dice, ay, pero que un papel lo botan.
donde yo hacía papeles, imprimía papeles o los escribía y los llevaba y les explicaba. Algo muy bonito que pude hacer fue en papeles escribir el Dios te salve María y explicarle a la gente que era una oración bíblica, que no era porque la iglesia se la había inventado y ya por eso nosotros la rezamos, sino que tiene un componente bíblico. ¿Qué otra misión, Felipe, que dio un paso grande o que pudo ayudar a alguien, aunque no lo tenía contemplado? Sí. El 2021 estuve también en misión de Navidad en Cereté, Montería. Esa es la parte de la costa colombiana. Fue por un amigo que él actualmente está en una comunidad religiosa, la Orden de San Agustín. Y pues si me está viendo, un saludo. Él sabe quién es. Y en esa comunidad, la parroquia central pues abarcaba un espacio territorial grande. Entonces esa parroquia central estaba también dividida en otras 4 capillas. Ahí ya no es tan caserío, tan no, vereda, ya es más urbano. Ya es más urbano, sí. Ya hay iglesia instituida, templos, o sea, ya más ciudad, sacerdote, ¿no? propiamente, sí. El padre me dice, listo, yo tengo las celebraciones, ocúpese ustedes las 4 capillas. La capilla de San Antonio de Padua, estaba la capilla de San José en Quemado, estaba la capilla de la Reina de la Paz y estaba la capilla de Santiago Apóstol, que eran las 4. Gracias a Dios, en esas 2 últimas tuve la colaboración de unas hermanas, unas religiosas, no recuerdo el nombre ahorita, que llegaron, se le ofrecieron al padre y llegaron a ayudar en esas 2. Hermoso. Entonces yo quedé en la capilla de San Antonio de Padua y la del Quemado, que es San José. En misión, por lo general el sacerdote me autoriza a hacer liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra siempre era con los niños. Entonces una vez me llamó el padre y me dijo, pero ¿por qué no llegan los grandes? Entonces yo le dije, padre, ¿sabe por qué? Porque cuando yo reparto las hojas invitando no dice misa. La primera vez lo hicimos de poner misa y llegó la gente. Pues no era mucha, pero llegó. Pero adultos. Adultos. Entonces ahí fuimos catequizando qué era la liturgia de la palabra, a qué se diferenciaba de la Eucaristía. En esa misión en Cereté, los que me ayudaron en todo, hasta poner un telón, decorar el templo, fueron los niños. Yo con miedo, obvio, pero eran con los únicos que contaba. Ellos me mostraron dónde estaban los enfermos para pues, poder ir a llevarles la comunión, de pronto ir a preguntarles si el padre necesitaba confesión para pues, sacarle un espacio en la agenda del padre para que él sacara el tiempo y fuera a confesar, bueno, etcétera. Cuando ya empezaron a llegar los adultos a asistir y apoyar, él es muy cansón, ese niño es muy cansón, o es terrible, pero pues si están en vacaciones, yo reflexionaba para mí, están en vacaciones y yo como misionero les voy a hacer el feo en el templo y lo que necesito es que vengan, no que se alejen. Esos que señalaban y juzgaban de que eran los más cansones fueron los que más comprometidos fueron conmigo. Y en ese mes el cambio en su comportamiento fue muy notable, que incluso después me llamó la abuelita, ¿usted qué le hizo a mis nietos? Mis nietos ya nos molestan, ya no son groseros, en el colegio dicen que quieren ser sacerdotes. Pues esa fue otra misión que me impactó por eso, por los niños. Cuando habían dificultades, que no faltan, porque pues como ya era algo más urbano, pues también mucha necesidad, y es allí donde hablando con ese obispo que estaba en ese entonces, me dice, bueno, ¿y usted por qué no estudia salud pública? Me dice, pues salud pública es para que usted también cuando vaya a una comunidad, no solo le lleve a Jesús pan de vida, sino también pueda usted ayudar o aportar un granito de arena en las situaciones cotidianas que ellos viven. Entonces salud pública es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y me dejó esa semilla, esa inquietud en el corazón. Yo, terminé esa misión, yo me había ido en bus para allá, el impacto allá en la comunidad, cuando yo ya me vine, hicieron un sancocho, recogieron, me mandaron en avión. Pues cuando ya llegué a Villavicencio de esa misión, me puse a buscar más a profundidad qué era salud pública. Vi que en el SENA estaban ofertando para estudiar eso, y de una me inscribí, pasé. Ya en el año 2022 entro al SENA, aquí en la regional Meta, a estudiar salud pública, y es donde digo yo, el Señor también sin querer me puso otra misión a mí, y fue apoyar al sacerdote del SENA en las actividades religiosas que habían dentro del SENA. Entonces lo que eran las novenas, lo que era el miércoles de ceniza, todos los eventos que ellos tuvieran católicos. Todos los eventos católicos que no se imponen dentro del SENA, sino que se deja voluntad de los aprendices y los funcionarios que quieran participar. Y fue una experiencia muy linda también, porque crecí espiritualmente, y pues para la educación para el trabajo, en la formación del técnico en salud pública también, pero donde también ya vi otra realidad, donde llegaban aprendices sin desayunar o con problemas familiares, y es donde dije yo, sí es necesaria la figura del sacerdote dentro de una institución, porque yo mismo estando con el padre y la psicóloga me daba cuenta de que
el aprendiz le decía a la psicóloga, no, yo sé que usted es muy profesional y tiene el secreto profesional y lo tiene, pero yo me confieso con el padre y le cuento al padre todo, que sé que me va a dar la solución y en algo me ayuda. Donde se evitaron muchos aprendices tomaran decisiones de acabar con su vida. Entonces fue algo genial también, donde el Señor me utilizó para apoyar a este sacerdote también. Bueno, y después de ya ese servicio que también se prestó en el SENA, pues el año 2023 y lo que llevamos del 24, pues es el servicio en la parroquia. Volví a una parroquia que también me vio crecer, donde hice mi primera comunión, que es la parroquia Nuestra Señora de las Victorias, donde también un gran sacerdote amigo mío falleció y que también fue un impacto en mi vida. Pues volví, estoy allí activamente sirviendo como un laico comprometido. Pues nada, aquí vamos en ese servicio que Dios nos llama. Casi todas las misiones han tenido que ver en la parte parroquial. Ha estado muy vinculado con lo que es el servicio en la Eucaristía, al altar, el acompañamiento al sacerdote, la parte parroquial como tal. ¿Cómo ve esa comunidad, de esa forma de evangelizar que ellos tienen, de los grupos que hay en las parroquias? Al estar en diferentes, se pueden decir, culturas, pues Colombia es muy rica en eso, pues se ve la diferencia también de una a la otra y creo que siempre las personas buscan es dar lo mejor de sí para poder atraerlas a las demás personas hacia Dios. El servicio que prestan siempre lo vi o lo viví y lo sentí, que es muy de corazón. Se me olvidaba, en el 2022 para la Semana Santa estuve en Tuchín, Córdoba. Es la cuna del sombrero volteado. Y allí estuve compartiendo también con dos comunidades religiosas de monjas, una que son las hijas de la madre Laura Montoya, o las Lauritas, con la hermana Marcelina. Saludos. Saludos. Y otra con las hijas de Santa Teresita del Niño Jesús. Y pues allí también fue donde experimenté más y viví lo que usted me pregunta, que es esa cercanía de las comunidades, de los grupos con la gente de afuera, con los indígenas, y cómo es que a través de ese testimonio de vida y el ejemplo, porque yo puedo hablarles muy bonito, pero mi ejemplo en la calle es otro, no estoy llegando o no estoy atrayendo a la gente a Dios. Entonces allí experimenté eso, de cómo ellos tenían una relación tan hermosa como grupo, como comunidad, como parroquia, y esa misma relación la llevaban y la proyectaban afuera, y era lo que atraía a las personas hacia Dios, hacia el templo. Ahora yo le hago una pregunta infaltable aquí en este corazón misionero, un llamado a servir, y es, ¿cómo le gustaría a Felipe López que lo evangelizaran? Interesante pregunta, pero yo creo que, como ya lo he dicho, me gustaría que a mí me evangelizaran con el ejemplo y con el testimonio. También no me acuerdo en qué parte de la Biblia dice que cuando Dios actúa en uno o Dios le da un milagro a uno, no tiene que dar fe, tiene que contarle a los hermanos lo que Dios hace en uno para darle crédito a Dios de lo que hace. Entonces creo que es la mejor manera en cómo me podrían a mí evangelizar, con el ejemplo, pero sin antes también estar muy unido a ese vínculo con las Sagradas Escrituras y pues con la comunión de la Iglesia Católica Universal. Cuéntenos un poquito así rápidamente cómo es el servicio al altar, a la iglesia, a la parroquia, para la Eucaristía. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poquito. El servicio que se presta en el altar, pues llega uno una media horita antes de la Eucaristía, prepara los vasos sagrados, las lecturas, los libros que se utilizan dentro de la misa, y es también disponernos no solo externamente, sino también interiormente. Y es algo que nuestro actual párroco, el padre Luis Álvaro, me ha enseñado y me ha inculcado, y es que por lo menos unos 10-15 minutos antes de la Eucaristía preparo mi corazón para ese encuentro con el Señor en la misa, en la Eucaristía. Entonces, pues el servicio es estar muy al pendiente del sacerdote y de todo lo que se necesita en esa liturgia eucarística, y pues que no solo va en ese sentido, sino también va más allá en el servicio de la parroquia. Si uno puede ir a ayudar a hacer un aseo, lo hace. Si uno puede ir a dar una catequesis a unos niños, lo hace. Si uno puede servir acompañando a la ministra a visitar a un enfermo, lo hace. Y es estar en disposición de servicio para lo que el Señor lo llame y lo necesitemos. Rápidamente también, ¿cómo debe ser el perfil
de una persona servidora de la iglesia, de un misionero, de alguien que evangeliza, de alguien que representa a Jesús, María, San José, el cielo entero. ¿Cómo es esa actitud de apertura para darle la bienvenida a las personas que buscan lo que sea? Una pregunta en la iglesia, sea desde saber a qué hora confiesan, cómo debe estar una persona servidora de Cristo, de Jesús y de María, dispuesta para los que vienen. Yo siempre le he dicho que uno tiene que tener una actitud muy asertiva, porque con el más mínimo gesto uno aleja a las personas. Si llegan y le preguntan a uno, ¿a qué hora es la misa? Y afuera hay el letrero grandote donde dice misa 7, 10, 11, y uno esté bien estresado, pues uno tiene que aprender a manejar eso y ser asertivo. Entonces creo que empezaríamos con eso, una persona asertiva, una persona proactiva, una persona que, siempre lo he dicho, así como los sacerdotes hacen promesas de obediencia, de castidad, de pobreza, de humildad, pues uno como laico, como misionero también las debe de hacer al Señor. Obediencia, de estar a disposición de lo que el sacerdote ordene o nos pida dentro de la parroquia, afuera pues ya es el obispo o otro sacerdote. La humildad de uno reconocer que uno es un pecador, que uno necesita de esa fuente inagotable de misericordia que es Dios, y de no uno nunca creerse, es que porque yo sirvo en la parroquia ya estoy salvo, porque es que yo todos los días rezo el rosario, yo todos los días voy a misa, yo todos los días comulgo. No, es tener la humildad de reconocernos que todos los días necesitamos más de Dios y que todos los días tenemos que levantarnos con un propósito, y es ser mejor que ayer. Hoy soy mejor que ayer, mañana soy mejor que hoy. Entonces serían esas actitudes que debe tener un misionero, un servidor de la parroquia, un servidor del altar. También un arma infaltable que todos debemos ejercitar y cargar y mantener, que es gratis y que la tenemos ahí puesta, es una bella sonrisa. Y como yo lo contaba, también es una tarea grande para mí la evangelización de mi propia familia, porque pues ya después de que mi hermana, la que me llevó a la iglesia y todo, también entró un tiempo en que se fue de la iglesia católica y fue a la iglesia protestante, donde yo solito en mi casa, porque mi mamá, ni mi otra hermana, ni mi abuela eran muy del Santo Rosario, y yo sí siempre he estado muy consciente de que es un arma poderosísima la intercesión de la Virgen María. Era el rosario por ellos, por todos los que necesitaran, pero especialmente mi familia, por la conversión. Y fue tanto el rosario que una vez le dije a mi hermana, vamos, la acompaño a culto. Me dijo, ¿usted está loco? No, vamos a las 5 a misa. Cuando me dijo eso, yo sentí que el Señor había escuchado todas mis plegarias. Y yo dije, el Señor escuchó mi oración y trajo nuevamente a la verdad de la iglesia a mi hermana, que se había retirado. O sea, que hizo una gran misión en su familia. Y ahí vamos, porque es constante. No es que yo oro por una vez y ya se convirtieron, no, es constante. Me haces acordar de una frase que una vez un obispo me dijo, es que uno no puede ir a misión a decirle a la gente es que Jesús es el pan de vida cuando esa gente está careciendo del pan material. ¿Cómo usted como misionero aporta un grano de arena a esas dificultades materiales para que ahí sí vaya con toda la alegría, con toda la disposición a decir Jesús es el pan de vida? A través de esas acciones les está el Señor bendiciendo, y que va a continuar bendiciendo las vidas de cada una de esas personas. Quería preguntarle si en alguna de las misiones, o en varias, o en todas, no sé, ha utilizado el Santo Rosario, no solamente para rezarlo, sino hacer la misión de entregar camándulas, es muy linda, y yo quiero hablarle un poco de eso porque yo estoy en un apostolado precisamente, que es elaborar las camándulas ungidas en oración y donarlas, regalarlas. Es una bella misión que la podemos utilizar como complemento, bueno, no es complemento porque vuelvo y digo, es muy importante, pero sí es como esa herramienta que llevamos y que les dejamos allá, como que la van a ver todos los días, como que la van a utilizar, como que de pronto puede ser que la utilicen en un momento de crisis cuando el Señor disponga, pero lo ha hecho, ha hecho esto de las camándulas físicas. De pronto no hacerlas y llevarlas hechas, sino que como yo sé hacerlas también, sí, yo llevo el material. Por ejemplo, en varias misiones he trabajado con las personas y con los niños y les he enseñado como a hacer talleres. Como taller. Hacer las camándulas, hacer los denarios, y lo más importante es que a medida que se van elaborando, pues se va rezando, sí, o se va orando. Entonces es lo que más les enfatizo. No es tanto yo hacerlas, porque yo las puedo hacer con todas las intenciones del mundo y de entregárselas, y ellos la cuelguen aquí, hoy las tienen colgadas y ya mañana, sino que verdaderamente ellos aprendan a hacerlas. Exacto, aprendan a hacerlas, sí, y que por cada pepita que vayan colocando con toda
las problemáticas que no veo, que no me entran, que todo eso lo coloquen en manos de Dios y así aprenden también a dejar todo en las manos del Señor. Cada una de sus dificultades, de sus enfermedades, de sus problemas, también lo aprenden a dejar en manos de Maravilloso. Dios. Sabemos, nos llegan esos momentos de desgano, de debilidad espiritual, hasta para hacer el Santo Rosario nos cuesta. Felipe, ¿cómo has atravesado esos momentos? Para darte respuesta a la pregunta que me haces, un sacerdote de esta arquidiócesis, el padre Moisés Rodríguez Pineda, el padre Moiso, como se le reconoce por cariño, me enseñó que en esos momentos donde uno tambalea en la fe, también debemos abandonarnos en la presencia de Jesús, dejarle todo a los pies a Jesús, que está presente y real en esa hostia consagrada, y es en la adoración. Siempre que yo tengo una dificultad o que siento que ya no doy más, me voy para el oratorio, me voy para la iglesia y busco el sagrario, y allí en el silencio, bien sea colocando una música de fondo, me encuentro con el Señor. Al Señor en su presencia real también tenemos que abrirle el corazón y hablarle, así como estamos hablando aquí nosotros, y entregarle todo al Señor. Y así lo hago, y el Padre Moiso me enseñó a que Jesús presente en la Eucaristía es un amigo más. Para la parte final, no quisiera que acabara esta entrevista porque está muy rica en experiencias. He escuchado el mandato porque a muchos les llega, pero pocos dan esos pasos con las sandalias. Yo imagino siempre las sandalias de salir con su mochilita y alejarse a lo inesperado, pero en nombre del Señor. Que nos dieras un mensaje final a los jóvenes, sobre todo. Hablo siempre de los jóvenes como una esperanza. ¿Qué les podrías decir desde tu experiencia misionera en el servicio misionero a todas esas personas que quisieran, pero no se han atrevido a dar ese primer paso, que no saben cómo empezar, cómo hacerlo? ¿Qué les dirías? Bueno, la invitación a los jóvenes y a todas aquellas personas que nos ven a saber identificar la voz de Dios, porque estamos llenos de ruidos del mundo y muchas veces Dios nos habla, pero no lo escuchamos por culpa de ese ruido. Discernir primero que verdaderamente es el Señor quien me llama, y si es el Señor quien verdaderamente me llama, aceptar, no tenerle miedo. A los jóvenes muchas veces dentro de la misma iglesia vamos a encontrar muchas cosas donde a nosotros estamos la fe aquí y el otro día estamos en el suelo, o de pronto muchos quieren ser sacerdotes y me ha pasado donde me han dicho, no, es que usted no lo veo como sacerdote, eso mejor no siga. No es perder la fe, sino seguir al Señor, porque seguimos es directamente al Señor, tener una mirada más alta, que es aquel quien dio su vida por nosotros en el madero de la cruz, y es Él a quien debemos primeramente, como dice usted, enamorarnos. No tener miedo de dar ese primer paso y de seguirle. ¿Y cómo encontramos una misión? Muchas veces esperamos que nos salga para Guatemala, para México, para otros países o fuera de la ciudad donde nosotros vivimos. Pero yo creo que la primera misión que nosotros debemos empezar es ser comprometidos en nuestra parroquia. Esa es la primera misión que nosotros debemos empeñar y aceptar. Porque así como nosotros vamos a templos que no conocemos y ¡ay, qué hermoso está este templo!, no sabemos qué personas están detrás de esa hermosura de ese templo. Y así tenemos que tener sentido de pertenencia con cada una de nuestras parroquias. Y es la primera misión que debemos aceptar haciendo parte de un grupo juvenil, de un grupo de Legión de María, de una comunidad dentro de la parroquia, donde se le pueda prestar ese apoyo también al sacerdote, de contribuir en la fe, en contribuir en esa misión que él desempeña en medio de cada una de las comunidades, para acrecentar también el amor hacia Dios, el amor hacia la Virgen María y el amor hacia la iglesia de cada uno de los feligreses. Felipe, ¿qué otra cosa quieras agregar? Que no solo el llamado es para el sacerdote, la religiosa, el seminarista, el diácono, sino el llamado es para cada uno de nosotros bautizados en la fe de la iglesia. No sé si usted ha escuchado esa palabra que el sacerdote dice en el bautizo, efetá, el Señor que hizo ir a los sordos y hablar a los mudos, te conceda en su tiempo anunciar y proclamar la palabra. Ese es el primer envío, y es la primera tarea que asumimos como católicos, como bautizados, como cristianos, y es que en el momento indicado tenemos que también y aceptar la misión que el Señor nos manda. Es muy hermoso este tema, pues de pronto podríamos hacer una segunda parte más adelante, pero pues se dijo lo más importante, lo más sobresaliente, ¿no?, de este recorrido misionero que ha tenido este joven. Y gracias, Felipe, porque en realidad yo misma, empezando por mí, he aprendido cosas nuevas, he tenido otra visión, otra mirada con respecto a lo que es la evangelización, la espiritualidad, la fe. Gracias. No, gracias a usted por invitarme, por permitirme llegar a todas esas personas que nos están viendo y oyendo, para que se animen de decirle sí al Señor, y para que se animen en servir en cada una de sus parroquias, de sus templos, y estén 100% disponibles para el Señor. Bueno, antes de irnos, quisiera pedirle que hagamos una oración para cerrar esta entrevista y agradecer, porque
tuvimos miles de inconvenientes y dificultades para grabarla, pero gracias a Dios, Él quiso, se dio, y a Mamita María, que está siempre con nosotros ayudando. Entonces, Felipe, le doy ese honor como invitado de cerrar esta oración y de agradecimiento, ¿no? Para cerrar esta entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos permites congregarnos en tu nombre. Tú has dicho que donde 2 o 3 estén reunidos, allí tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias por este compartir en fe, por este compartir como hermanos, porque sabemos que tú también vas a actuar a través de toda esta entrevista que realizamos. Tú vas a tocar también corazones, tú vas a sanar corazones, tú vas a llamar nuevamente a esos hijos tuyos que nos están oyendo, que nos están viendo, para acercarte nuevamente a ti, para acercarse nuevamente al servicio de tu iglesia. Y gracias por cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan, por sus familias, por sus vidas, por sus trabajos. Te encomendamos también cada una de sus intenciones que tienen en ese momento en su corazón, para que seas tú recogiéndolas, para que seas tú escuchándolas y tú seas también quien actúes con tu poder en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Ser la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito a este canal. Gracias por su apoyo, es muy importante para nosotros. Nos veremos muy pronto aquí en Corazón Misionero, un llamado a servir. Dios les bendiga.